Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, el problema de la crisis existencial es que muchas personas, incluida yo, nos quedamos atrapados en ella por años. Algunos hasta la convertimos en parte de nuestra identidad y nos convertimos sin querer en lo que yo estoy empezando a llamar los buscadores de sentido. En el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las razones por las cuales puede ocurrir esto y sobre todo cómo podemos darle curso por fin, ya que como seguramente ya sabes, las crisis están ahí para ayudarnos a pasar a otra etapa, para desarrollar algo nuevo y para llevarnos a nuevos caminos y capacidades. Así que hoy en Funcionalizar conflictos, cómo darle curso a la crisis existencial. Vamos allá. En el vídeo anterior vimos que las causas por las cuales caemos en una crisis existencial tenían que ver con la combinación de dos o más conflictos que biológicamente hablando llamamos conflictos territoriales. Bien, la razón por la cual este tipo de conflictos combinados pueden llevarnos a caer en una crisis existencial es precisamente porque esas áreas de la vida son áreas donde tenemos puestas nuestras grandes referencias y nuestros grandes referentes. Y aquí voy a detenerme un ratito para explicar qué entendemos como referencias en este desarrollo. Veamos, cuando somos pequeñitos y acabamos de nacer, de alguna manera somos eyectados a un mundo, a una realidad que a priori no tiene sentido para nosotros. Se nos presenta como caótica y obviamente no tenemos una idea clara de lo que nos espera en ese mundo. Así que para poder crecer y desarrollarnos y relacionarnos dentro de ese mundo que a priori se nos antoja como caótico y sin sentido, necesitamos ¿qué? Referencias. ¿Para qué? Para guiarnos, para ayudarnos a saber por dónde navegar, hacia dónde dirigirnos, para de alguna manera poder observar la realidad con un orden, ¿sí? Con una coherencia, y así poder darle un significado a esta realidad que nos envuelve y que en un principio, hasta que no tenemos una serie de referencias sobre las que apoyarnos, no sabemos qué significado, qué sentido, ni siquiera sabríamos cómo desarrollarnos en ella, ¿no? Qué hacer en ella. Por lo tanto, quiero que te quedes con esta idea. Necesitamos referencias y referentes para poder darle un sentido a la realidad, porque sin referencias la realidad directamente no tiene sentido. Y quiero que recuerdes bien esta frase porque dentro de un ratito, a medida que avancemos en el vídeo, probablemente te empieces a dar cuenta de muchísimas cosas. Así pues, desde pequeñitos buscamos referencias para poder situarnos dentro de esta realidad. Al principio, en nuestra más tierna infancia, ¿quiénes van a ser nuestros grandes referentes? Bueno, van a ser papá y mamá. Papá y mamá o cualquier otra persona que juegue ese rol para nosotros en nuestra más tierna infancia. Puede ser un hermano, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un tutor. Así que desde el principio vamos a tener siempre dos referencias, papá, mamá o cualquiera que actúe como ellos, y esto es lo que va a hacer que nosotros podamos darle un sentido, un significado a la vida y podamos tomar decisiones, movernos y desarrollarnos en la misma. Ahora bien, cuando crecemos, obviamente que descubrimos que hay más mundo, más allá de papá y mamá, y nuestros referentes o referencias pueden cambiar. Así pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando me caso, lo que hago es sustituir a uno de esos dos referentes, mamá o papá, por mi pareja. Así que mi pareja va a ser mi nuevo referente porque va a ser la persona con la que voy a compartir mi tiempo, mi día, mi alegría, mi tristeza, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe y todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, probablemente que alguna de mis referencias anteriores, mamá o papá, deje de ser referente y la pareja ocupe ese lugar. También puede ser que mi nueva referencia sea mi trabajo. Esto es lo que nos pasa a los que somos workaholic, ¿no? Que volcamos todo nuestro tiempo, nuestra atención y todo lo que nos importa en el mundo lo volcamos en nuestro trabajo se convierte en nuestra vida, por lo tanto nuestro trabajo se convierte en nuestra referencia. Perder un trabajo sería algo así como perder un papá o una mamá.
Ahora bien, hay tantas referencias o referentes como personas existen, ¿no? Puede ser que mi referente sea mi hijo y yo tenga mi vida totalmente volcada y que se apoye en acompañar a mi hijo o en apoyar a mi hijo o que mi hijo me apoye a mí, ¿no? Puede ser incluso que mi referente sea mi mascota. Esto pasa muy a menudo, ¿no? Que pierdo mi mascota y me va mal en alguna otra área relacional de mi vida y de repente entro en una crisis existencial y empiezo a hacerme un montón de preguntas acerca de qué sentido tiene la vida si es que se me ha muerto mi perro, ¿no? O sea, esto también puede pasar, con lo cual hay tantas referencias y referentes como personas y estas referencias pueden ir cambiando a lo largo de la vida porque, bueno, algunas las vamos perdiendo por el camino o nos separamos después de un gran conflicto o los perdemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa referencia va cambiando a medida que pasa el tiempo. Bien, pero puede ocurrir que en un momento de mi vida yo pierda o bien mi trabajo y mi padre, o bien de repente me separe de mi pareja, me quede sin pareja y al mismo tiempo tenga gran conflictividad con mi hijo. Bueno, puede ser que en algún momento yo pierda esos dos referentes que en ese momento preciso de mi vida me estaban haciendo de papá y mamá, me estaban haciendo de referencias primordiales, vamos a decirlo así, ¿sí? Era esos dos puntos de apoyo que daban sentido y significado a mi vida, sobre los que yo tenía volcado de alguna manera toda mi forma de hacer y de decidir en mi vida concreta, y me quedo sin referencias, me quedo sin referentes. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahí recupero la frase que dije al inicio del vídeo: si pierdo referencias, pierdo el sentido de mi vida. Ahí es cuando entro en una crisis de sinsentido. Bien, pues dentro de todo este paquete de programas biológicos que hemos ido introduciendo en vídeos anteriores, hay programas que tienen que ver con conflictos relacionales o, como decimos en biología, conflictos territoriales, ¿sí?, que se detonan cuando, por ejemplo, tenemos la pérdida de un ser querido, cuando, por ejemplo, tenemos una ruptura con nuestra pareja, cuando tenemos frustración sexual y un sinfín de ellos más, ¿sí? Se detonan programas biológicos. Cuando se detonan dos o más que tienen que ver con todos estos referentes, pérdida de referencias concretas que tenemos en nuestra vida real, entramos en un programa especial combinado que llamamos constelación cerebral, ¿sí? En este caso en concreto, la crisis existencial tiene que ver con una constelación cerebral que se denomina constelación postmortal. Bien, por tanto, esta constelación postmortal lo que hace es que la persona, lejos de tener una sintomatología física, lo que tiene es un cambio de conducta y comportamiento, que se caracteriza por llevarme a buscar referencias, pero ya no en un plano concreto, en una realidad real, sino en una abstracción. ¿Para qué? Simplemente para poder recuperar el sentido de la vida, para poder además tener una perspectiva más amplia de la misma, ya que estamos añadiendo no solo elementos concretos a nuestra perspectiva, sino también elementos abstractos, y eso hace que ampliemos un poquito nuestra capacidad de observar, de juzgar y de valorar la realidad, ¿sí? Así que, de alguna manera, como nos hemos quedado sin referencias concretas, este programa nos lleva a buscar referencias abstractas. De esa manera tendríamos como una especie de, vamos a decir, tirita que me permite no caer en una máxima depresión de sinsentido que me pudiera llevar incluso al suicidio, ¿no? Hay crisis existenciales con una intensidad mínima y hay crisis existenciales tan fuertes, tan profundas y tan intensas que pueden llevar incluso a la persona a un suicidio, ¿no? No es el caso tuyo y mío, seguramente que tú que me estás escuchando tienes una crisis existencial con una intensidad baja o media, ¿no? Pero en cualquier caso sí te habrás dado cuenta que en algún momento hay como esta idea revoleando de la vida no tiene sentido, no sé para qué sigo vivo, no tiene sentido, no merece la pena, bla, 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 ¿no? Tenemos este diálogo mental, pero no llegamos a estas intensidades porque de alguna manera lo que hacemos como buenos
buscadores de sentido es ir a buscar eso que nos falta en el concreto, esas referencias y referentes, buscarlos en la abstracción. Así pues, como estoy buscando referencias, las preguntas que de alguna manera van a pasar por mi pantalla mental de forma recurrente, insistente, casi diría instigadora, que me generan ansiedad, que me generan inquietud, que me generan vacío, desasosiego, son estas preguntas de, pero a ver, al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el origen y el propósito del universo? Es como que necesito referencias. ¿Dónde está el origen del universo y cuál es su propósito? Necesito saberlo para poder tener un orden. Un orden en el que colocar esta realidad que sin esas referencias se me antoja caótica. No sé de dónde agarrarme, no sé de dónde apoyarme. Estoy colgando en un desorden, en un caos, en un cosmos que no entiendo. Y necesito saber, y ahí va la pregunta de nuevo, ese es el programa, la constelación cerebral postmortal, ¿cuál es el origen? Dime cuál es el origen y el propósito para que yo le pueda dar sentido a este sinsentido que siento. ¿Por qué? Recordemos, porque he perdido mis referentes concretos. Así es como un buen buscador de sentido lo que hace es empezar a buscar, valga la redundancia, disciplinas, referentes que de alguna manera me devuelvan el sentido de mi existencia, que de alguna manera me den las referencias que yo necesito para, ya tengo un nuevo sentido para mi vida, ya me han explicado cuál es el origen del universo y me han explicado cuál es su propósito, está todo bien, ya vuelvo a tener sentido, ya no tengo esa enorme sensación de vacío, que bueno, al final, todos sabemos que al final la seguimos teniendo igual. Pero bueno, es como un pequeño alivio, ¿no? Cuando encontramos, como buenos buscadores, por fin encontramos una disciplina que yo llamo dadora de sentido o dadora de referencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las religiones, las corrientes espirituales, los sistemas de referencias, la filosofía también nos puede servir para encontrar referencias, ¿sí? Entonces, como buen buscador de sentido, voy a buscar aquella que realmente me dé ese sentido que estoy buscando, que realmente me dé esa referencia que he perdido, ¿sí? Entonces, la pregunta corre por mi pantalla mental, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? Que alguien me lo diga ya, lo necesito ya. Es el programa Constelación Postmortal. He perdido referencias en el concreto y el programa me dice, encuentra referencias ya, chico, porque si no, no tenemos a dónde ir. Ahora bien, pareciera que si encontramos una disciplina dadora de referencias, dadora de sentido, se nos acaba la crisis existencial, pero como decíamos hace un momento, esto no es así. De hecho, normalmente lo que debería pasar es, bueno, tengo falta de referencias, busco una disciplina dadora de referencias, por ejemplo, una religión, la religión me explica cuál es el origen, el propósito del universo, perfecto, ya tengo referencias, puedo seguir ocupándome de mi vida. Esto sería, y salgo de la crisis existencial en un pis-pas en cuanto me explican 4 cosas, ¿sí? Pero esto no es lo que ocurre, lo que nos ocurre, y por eso estarás viendo este vídeo, a ti y a mí, ¿sí? Lo que tenemos en común tú y yo es que hemos ido a buscar disciplinas dadoras de sentido, dadoras de referencias, pero aún así seguimos con un vacío, con un sinsentido, con un no me basta, quiero seguir escuchando más, voy a buscar más disciplinas, voy a buscar más información, quiero que me des más, quiero que me hables más, quiero que me cuentes más, porque todavía quiero saber, quiero acabar de tener una referencia más, vamos a decir, tangible. Y ahí viene el punto álgido del vídeo que quería compartir contigo, y es que si esta crisis existencial, si lo que está haciendo que pierdas el sentido de la vida, si lo que está haciendo que busques referencias es que has perdido referencias concretas, la manera de darle curso a esta crisis existencial es sencillamente recuperando referencias concretas. No basta con los referentes abstractos. Si tu referente abstracto es un Dios y ves que el propósito de ese Dios para toda la realidad y la tuya es X, o tu referente es el vacío, o tu referencia es el filósofo de no sé qué época, o tu referencia es la corriente espiritual del Tao de no sé dónde, perfecto.
pero hasta que no recuperes referentes concretos, no vas a darle curso a tu crisis existencial y tu propia experiencia ya te lo está mostrando, porque si estás viendo este vídeo es que eres un buscador de sentido. Y si eres un buscador de sentido, significa que ya tienes referencias abstractas, pero sigues buscando más referencias. Lo que te toca darte cuenta es, no las sigas buscando en el abstracto, las abstractas ya las tienes, llévatelas contigo al concreto y reorganiza tu territorio o tus relaciones para volver a tener referencias en el concreto. Así que en el vídeo de hoy lo que te propongo es un ejercicio para que implementes durante los próximos días de esta semana, y es que empieces un plan para reconstruir esas áreas de tu vida en la que te quedaste sin referentes y referencias. Una manera de hacerlo sería, por ejemplo, recordar en qué momento empezaste a hacer preguntas trascendentales acerca del propósito, el origen y el sentido del universo, ¿sí? Y que puedas rememorar a ver qué es lo que ocurrió aquel año, qué es lo que ocurrió los meses anteriores a ese inicio de preguntas abstractas, de búsqueda de referentes abstractos, ¿sí? Y que puedas ver si fue en el área de con tus hijos o en el área de con tus padres, o si fue algo que tenía que ver con el trabajo. En fin, en mi caso, por ejemplo, te comparto que en 2010 yo llevaba años arrastrando una gran conflictividad en el área del trabajo, que para mí es una de las áreas más importantes de mi vida, con lo cual donde tengo puesta mi referencia concreta. Decidí dejar mi trabajo, al mismo tiempo tuve una pérdida de un referente de mi familia que era mi abuela, también estaba arrastrando problemas de pareja, también se murió a los pocos meses de todo esto otro abuelo mío, con lo cual fue una combinación de un montón de conflictos de relaciones territoriales que obviamente no me quedó más opción que constelar en esta postmortal y empezar a hacerme estas preguntas. Así que ahora que empiezo a darme cuenta de todo lo que sucedió de una manera más técnica, porque yo hasta ahora le daba una explicación mística a lo que me había pasado. ¡Ay, desperté la conciencia! Y entonces algo o alguien me escogió para que yo despertara y el resto del planeta no, solo yo desperté, ¿sí? Claro, yo me daba una explicación, pues la que yo encontré en aquel momento a través de mis disciplinas dadoras de referencias, ¿no? Ahora lo puedo ver de una manera más técnica gracias a este aporte biológico. Y digo, perdí referencias. Bueno, pues vamos a reconstruir esas áreas que para mí son tan importantes. A día de hoy, 8 años después, el área más importante para mí sigue siendo el trabajo. Bueno, voy a reconstruir este área, voy a volver a poner mi foco en ella, voy a generarme nuevos proyectos laborales para volver a tener referencias concretas. Y estoy haciendo el mismo trabajo a nivel del área de la pareja. Así que el ejercicio que te propongo es recupera tus referencias y referentes concretos sin tocar, no hace falta tocar ni cambiar nada de tus referencias abstractas, pueden quedar intactas, ya tienes un nuevo sentido abstracto para la vida, ahora lo que se trata es de tener y además un sentido concreto para tu vida, porque eso es lo que te va a dar un sentido de dirección, es lo que te va a dar pie a volver a reorganizar tu territorio y a volver a tener los pies en la tierra para seguir desarrollándote en la misma, porque lo que nos pasa cuando caemos en una crisis existencial es que de alguna manera la vida concreta queda como en suspenso o al menos en un segundo plano, ¿sí? Y entonces nos quedamos como más en la abstracción y eso nos mantiene en un bucle constante de recaer una y otra vez en la crisis existencial porque no acabamos de tener referencias concretas. ¿Sí? Hasta que no tenemos referencias concretas no podemos salir de ese y cuál es el origen y cuál es el propósito y cuál es el origen y cuál es el propósito y cuál es el origen y cuál es el propósito y estar en ese gran vacío y sin sentido. Así que aquí está el ejercicio para la próxima semana. Me encantará que compartas conmigo cómo vas con el mismo y si tienes alguna duda o pregunta también la puedes poner en los comentarios del blog. Me despido hasta la próxima semana, donde seguramente seguiremos hablando un poquito más de esta crisis existencial. Hasta entonces te mando un abrazo enorme. ¡Chao!